Ahí estamos bien. Sí, ok. A mí muchas gracias, Adriana, por esta entrevista. Antes de nada, ¿cómo te sientes de estar y de regresar a Toronto? Porque me contabas, hay un antecedente de tu vida muy importante en esta ciudad, pero hoy estás en uno de los festivales más importantes en el mundo. Me siento súper honrada, súper afortunada de estar aquí. Primero de estar en esta película, y de que esta película empiece su recorrido en un festival como este, pues me hace sentir muy, muy feliz y orgullosa. ¿Y cuál es el antecedente que tienes con o la conexión que hay con esta ciudad? Pues hace 11 años, cuando yo recién había regresado a México de haber vivido 2 años en España, fíjate cómo todo se relaciona. Vine aquí, tenía un novio que había vivido en Canadá y que quería volver a intentar vivir aquí, y entonces vine 2 meses, un poco a conocer, un poco de visita, y tenía varios amigos mexicanos, colombianos, venezolanos, y un día pues uno me dijo como, oye, necesitan una chica que cubra como mesera, y lo hice, y en algún momento pensé en Toronto como una ciudad para recibir, pero tomé la decisión de volver. Yo había hecho mi primer película, que fue muy chiquitita, se hizo con 30,000 pesos o 50,000 pesos. Hice este viaje, lo pensé, lo consideré, y al final tomé la decisión de volverme, y a los meses estuve en Rudy Cursi, que fue el parteaguas de mi carrera, ¿no? La primera producción grande en la que estuve, y lo que me trajo tantas cosas buenas. ¿Hubo algo en particular que te llevara a tomar la decisión de volver a México? Y te lo pregunto porque creo que está relacionado un poco con la película en la que participas, que uno de los temas es la migración. La migración y el talento, además, ¿no? Cuando sabes que tienes talento para algo o que no tienes talento para otra cosa. Pues sí, fue un poco, tiene que ver con eso, porque yo había estado 2 años en España, y había empezado el proceso de regularización extraordinaria para conseguir los papeles, pero estuve mucho tiempo como migrante irregular, por no decir ilegal, y no quería volver a estar de esa manera. Entonces quería darle una oportunidad a mi país, y quería darme una oportunidad en mi país, y además yo había estudiado una carrera de teatro, y es difícil, por lo menos cuando tú llegas a otro país, es difícil, por lo menos en un principio, hacer lo que tú estudiaste o vivir de lo que tú estudiaste. A veces se puede, pero no siempre. Entonces no quería tomar ese riesgo en ese momento. Quise mejor ir a mi país y ejercer la carrera que yo había estudiado durante 4 años, y eso fue lo que influyó. Y que ya había tenido como la oportunidad de hacer una peli chiquita, y entonces dije, bueno, voy a darle la oportunidad a México y ya veremos. Y fue lo mejor que pude haber hecho, porque esa decisión hoy me trae a Toronto nuevamente, pero como actriz de una película, además tan importante, con un director tan bueno, y española, que fue el país en donde estuve, ¿no? Que realmente es una conexión de... La vida da unas vueltas. Global y sobre tu profesión. Exacto. ¿Cómo llegas al autor? Mira, Manolo, es que lo queremos mucho y nos permite llamarlo así. Manolo me vio en La Tiricia, que también es una película que yo quiero muchísimo, que es como de mis grandes tesoros, de los grandes personajes que yo he tenido la oportunidad de interpretar. Vio mi trabajo ahí, le gustó mi trabajo, me llamaron a casting como para verme en la situación del personaje, con el personaje, y decidió que quería que fuera yo. Y así fue como que me quedé en la película. ¿Qué opinas de estas coproducciones entre países de nuestra región iberoamericana, en este caso España, México, para sacar adelante proyectos de tan buena calidad como Pues es que yo creo que el mundo es así, que en México hay mucha gente que es de España, en España hay mucha gente que es de México, y el mundo funciona así, las historias son así. Entonces contar este tipo de historias en las que se incluyan gente de distintos países y que además se pueda hacer una cooperación cinematográfica, me parece genial, porque te da la oportunidad a ti como actor que te conozcan en otros lugares, que también la gente de tu país conozca a otros realizadores cinematográficos, otras historias. Creo que amplía las posibilidades de contar algo. Hay 2 temas como que a mí me llaman la atención de la película. Por un lado, el tema del talento y de los deseos, sobre todo en materia artística, lo tienes o no lo tienes, ¿no? Lo puedes trabajar mucho, pero quizás no llegas a los niveles de la gente que tiene el don, que tiene
la facilidad, cosas que se pueden convertir en obsesión. Y está por otro lado, ya lo habías mencionado tú, el tema de la migración con unos mexicanos que además es como muy parecido a lo que tú me comentas, ¿no? Que pasó contigo también en España. Tengo entendido que la pareja lleva ya 10 años en aquel país y de pronto son manipulados por un personaje que en la búsqueda de tener una gran obra empieza a mover las piezas, los hilos del ajedrez. Sí, mira, lo que vemos es seres humanos o a una persona que tiene una obsesión, que tiene un deseo y que quiere ir por él. A veces, y eso lo dice mucho Manolo, el talento de pronto, pues ¿qué es el talento, no? El talento también es trabajo, es esfuerzo, puedes tener un don, pero al final si no trabajas por él, no lo consigues. Y un poco el personaje de Álvaro es alguien que trabaja por lo que quiere a costa de todo, ¿no? Y cómo los seres humanos en situaciones límites y extremas, cuando no tienes nada que perder, cuando quieres algo y lo quieres conseguir, haces todo por conseguirlo. Y pues eso es lo que podemos ver en el autor y los personajes mexicanos, pues sí, son dos. A diferencia de otras películas donde se habla de la inmigración mexicana en específico, estos personajes tienen una carrera, van ahí pues no de una manera ilegal. El personaje de Enrique tiene un buen trabajo, pero viene la crisis española y eso los afecta muchísimo, ¿no? Y así es como también ellos tambalean pues la vida que tienen sus hijos ahí, han nacido ahí, los niños hablan como sevillanos. Ellos están un poco, yo que fui migrante, siempre te sientes eso, extranjero, y tratas de encontrar un poco tu identidad y de no perderla en otro lugar, pero al final siempre eres alguien que no pertenece ahí, o por lo menos el tiempo que yo estuve no me permitió sentirme arraigada, ¿no? O sea, no te fue tan ajeno el papel. Para nada. Y yo eso Manolo no lo sabía, pero trabajamos mucho con eso, porque además Manolo es un director que sí le gusta conocer a los actores, que el proceso de la creación del personaje y el proceso del rodaje es muy cercano, porque a mí me ha pasado que los directores no todos tienen las ganas o la posibilidad de ensayar, no les gusta a algunos, y los que ensayan de pronto hay un proceso previo del rodaje en donde puedes trabajar, crear con el director, pero de pronto cuando empieza el rodaje la figura del director se aleja de los actores, y con Manolo no. O sea, a veces en algunos descansos de la película iba y se metía con nosotros a los camerinos a platicar de la vida. Y eso lo utilizaba después muchas veces para darte como un empujón justo antes de las escenas. Hubo una relación muy cercana, muy personal, muy íntima. Y además él tiene la capacidad de crear un set en donde impera el silencio, donde de verdad hay un respeto por el trabajo de todos, y que cuando se dice, allá en España dicen motor, para saber que empieza a correr la cámara, en ese momento nadie puede hablar ya, porque empieza el trabajo del actor, empieza el trabajo creativo del actor, y Manolo tiene mucho respeto por eso y hace que todo el mundo lo tenga. Y justo antes siempre tiene alguna palabra para algo de lo que habló contigo, de lo que ha trabajado contigo, de tu vida personal, para darle como ese, yo le digo como un pellizco para que entres en la ficción, que uno suele hacer ese trabajo solo, y aquí no, aquí era todo un trabajo muy en conjunto y muy personal. Manolo iba y hasta te hablaba en secreto, entonces el trabajo fue súper gozoso, y él evidentemente utilizó esta experiencia que yo había tenido como migrante y en España para darme ese aliento y ese empujón para entrar a la ficción. Y lo que él dice, para jugar, para que todos jugáramos y todos éramos parte de un mismo juego, es uno de los rodajes que más he gozado también por eso, porque todos estábamos en el mismo lugar. O sea, él provocaba que todo el mundo estuviera en el mismo lugar, y sabías que el respeto que tú tenías y el estado en el que te encontrabas era como el de tus compañeros, y permitió que sucedieran muchísimas cosas. Trabajar con tus compañeros, principalmente con Manuel Gutiérrez. Javier Gutiérrez y Tenoch Huerta, que son con los que tengo interacción en la película. Pues fue genial, porque son dos grandes actores. Además, Tenoch ya es mi amigo, era mi amigo incluso antes de la película, y cuando yo volví de Sevilla ya es mi hermano. O sea, también este trabajo, pues,
una de las cosas más bonitas del cine no solamente son las películas, sino las personas que te encuentras en el camino. Y cuando encuentras compañeros tan buenos, tan generosos, tan talentosos, y que trabajan tanto y que se esfuerzan tanto, pues te reditúa, te hace que te esfuerces mucho más, hace que... Yo digo que la luz... Hay gente que se asusta de la luz de otras personas, ¿no? Y que las envidia o que las quiere apagar. Y yo creo que cuando ves a alguien que es luminoso y cuando tienes la oportunidad de estar con alguien que brilla, lo mejor es como dejarse alumbrar, de aprender de ellos y con suerte pues también te van a iluminar a ti. Y creo que eso fue lo que me pasó con ellos dos. Son grandes compañeros, grandes actores. Muy bien. Por último,